Hola manito, ¿cómo va? Una vez que ya pasaron los días y la efervescencia bajó de todo el escándalo de los dichos de Javier Milei respecto a la comunidad LGBT, se me da por hacer este video. ¡Ey, Teo! ¡Es re tarde, loco! ¡Mirá todo el tiempo que te demoraste! ¡Loco! ¡Cállate la boca! Lo que pasa es que yo me tomo el tiempo para analizar las cosas y tratar de ver un poco más allá. Te juro que no tiene nada que ver con que estaba de vacaciones a 1000 kilómetros de mi computadora. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, a veces cada uno tiene que mirar para adentro, para poner en contexto lo que pasa, y eso vamos a hacer hoy. Te invito un poco a que juguemos a algo. Hagamos como si nuestro cerebro está totalmente vacío, como si fueras Kicillof. No, eso es demasiado vacío. Bueno, hagamos como que no tenemos prejuicios ni preconceptos de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y ahora yo te pregunto, vamos de cero, ¿qué significa esta bandera para vos? ¡Excelente! La bandera de la diversidad sexual, me encantó. ¿Y qué concha es esto? A mí también me hierve la cola. Me hierve la cola. ¿Sabés lo que le haría? Le haría muchos besos en la puntita. No, verga, pará, en serio, porque esta bandera que viene acá, pará que lo leo porque no me acuerdo cómo poronga decía. La comunidad de osos es una subcultura dentro de la comunidad gay. En el argot homosexual se considera osos a los hombres, principalmente maduros, de cuerpo fornido y con abundante vello facial y o corporal. En la comunidad de los osos maduros, no todos cumplen con la definición de oso en todas sus condiciones. Incluso algunos no poseen ningún parecido a sus rasgos físicos y simplemente se sienten atraídos por ellos. Por ello existe una ¿Qué mierda estoy leyendo, hermano? Bueno, dale, listo, ya está, vamos al video, vamos. No nos vayamos a la mierda. ¿Te imaginas un mundo donde la diversidad sexual y de género era algo totalmente común y no una rareza? Te invito a que hagamos un viaje al pasado, mucho antes de que existieran palabras como homosexual o como transgénero, para descubrir cómo distintas culturas vivían esta realidad de manera totalmente natural. Ayer me hiciste contar muchísimo. ¡Ay, Grecia! La cuna de la democracia. La forma más común de relaciones sexuales entre hombres era la pederastía. Ojo, una relación entre un hombre mayor y un joven adolescente. En Atenas, el hombre mayor era llamado Erastes y se encargaba de educar, proteger y dar ejemplo a su amado. El joven era llamado Erómeno y su retribución al amante era su belleza, juventud y compromiso. Era un elemento importante en la vida civil, militar y filosófica. El hombre mayor guiaba al joven, pero no todo era tan simple. Si un adulto tomaba el rol de pasivo, o sea, que se dejaba dar, o sea, que le llenaban de carne la popa, o sea, ya entendiste, pero bueno, eso era visto como vergonzoso. Se hace carne la frase yo no soy puto es mi novio. No sé si tiene mucho que ver, pero la tiré igual. Me encantó. Pero cuando hablamos de homosexualidad en cuanto al ejército, estamos hablando de algo totalmente distinto. Está el ejemplo del batallón sagrado de Tebas. En el siglo IV, mientras Esparta dominaba Grecia con su ejército imbatible, una pequeña ciudad llamada Tebas creó una fuerza militar tan leal que pasaría a la historia, el batallón sagrado. Pero no eran soldados comunes, eran 150 parejas de hombres unidos por amor y guerra. ¿Qué los hacía invencibles? ¿Qué era lo que los hacía tan poderosos, tan fuertes? Plutarco, el historiador griego, lo explicaba de esta manera. Un ejército unido por el amor es invencible, porque los amantes prefieren morir juntos antes que vivir con la vergüenza de abandonar a su compañero. No eran simples camaradas, eran hombres ligados por filia, amistad y eros, deseo. No se puede decir que no se rompían bien el ojete por la causa, eso no se puede decir. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Como dijimos recientemente, en Grecia, en la Grecia antigua, las relaciones entre hombres no se definían como hoy. La pederastía, que el amor entre el adulto y un joven, era común, pero el batallón sagrado era único. Parejas iguales, adultos que se elegían libremente. Para ellos el amor no era un secretito, sino un arma. No luchaban por fama o dinero, sino por proteger al hombre que tenían al lado. Como dijo el poeta griego Píndaro, el amor endulza el alma de los valientes. ¿Te imaginás un ejército de soldados mega zarpados así, todos fornidos que vengan a asesinarte con la espada en la mano y que literalmente horas antes estuvieron haciéndose cagar para adentro entre ellos? Mateo! ¡Sos un irrespetuoso, loco! ¡No me rompas los huevos!
No dije nada que no haya sucedido, así que no te calenté, loco. No te calenté ni me digas que soy un irrespetuoso y la puta que lo parió, ya sabes. Loco, cansado estoy. Y luego también tenemos a Safo, una poeta de la isla de Lesbos, famosa por escribir poemas apasionados dedicados a mujeres. De ahí viene la palabra lésbico. Aunque gran parte de su obra fue censurada, lo que queda nos habla de un amor que sobrevivió al tiempo. Loco, ¿ustedes escucharon la cantidad de eses que acabo de meter, boludo? Esto es increíble, ¿eh? La puta madre. Che, jodido los entrerrianos, ¿no? En el Imperio Romano, las reglas sobre el amor y el sexo eran un poco más confusas. La ley castigaba a los hombres que tenían un rol pasivo, pero al mismo tiempo, algunos emperadores no seguían esas normas. Por ejemplo, el emperador Adriano construyó una ciudad entera en Egipto llamada Antinópolis en honor a su amante Antino. Después de su muerte, Nerón, otro emperador, incluso llegó a casarse con 2 hombres en ceremonias públicas. Eso sí, la clave era el estatus social. Un ciudadano libre podía tener relaciones con esclavos o jóvenes, pero si un aristócrata asumía el rol de pasivo, se armaba un terrible escándalo. Ahora, ¿qué pasaba al otro lado del mundo? En las culturas precolombinas, o sea, pueblos que habitaban América antes de la llegada de Cristóbal Colón. La diversidad también estaba presente. Los aztecas tenían a Xochipilli, el dios de las flores, asociado a la danza y a la homosexualidad. Aunque algunos hombres afeminados conocidos como Aquiloni eran marginados, también participaban en rituales muy importantes. Mientras tanto, la cultura moche en los Andes nos dejó cerámicas que muestran relaciones entre hombres sin tapujos ni censura. Eran representaciones de rituales o de la vida diaria. Los expertos aún no se ponen de acuerdo, pero está claro que la diversidad no era invisible. Todas estas historias nos enseñan que la humanidad nunca ha sido solo de una manera. Lo que hoy algunos llaman antinatural o moderno, hace siglos fue parte del arte, la religión y la vida cotidiana. Se pone de cuatro en la cama y me dice, dame la papa frita, me dice. La Edad Media en Europa no fue precisamente un buen momento para la diversidad sexual. Con la creciente influencia del cristianismo, las relaciones entre personas del mismo sexo dejaron de ser toleradas y se convirtieron en un pecado mortal. ¿La razón? La Iglesia tenía el poder absoluto sobre la moral y las leyes. En 1215, el Concilio de Letrán declaró que la sodomía era uno de los pecados más graves, lo que abrió la puerta a una persecución brutal durante siglos. Pero, ¿qué significa sodomía? En ese caso, no existían las palabras homosexual o gay, así que se usaba sodomía, como un término genérico para cualquier práctica sexual que no estuviera destinada exclusivamente a la reproducción. Ojo, no se refería solo a relaciones entre personas del mismo sexo. La etiqueta de sodomita podía aplicarse a varias situaciones, pero con el tiempo la Iglesia la utilizó especialmente para condenar el amor entre personas del mismo género. Durante la Inquisición, ser acusado de sodomía podía llevarte directamente a la hoguera. Uno de los casos más famosos fue el del caballero Giles de Rais, un noble francés quemado en la hoguera por múltiples crímenes, incluida la sodomía. Pero no todo era represión, existían excepciones, sobre todo en la nobleza. El emperador Federico II de Sicilia, por ejemplo, tenía su propio harem de jóvenes varones. Mientras tanto, en la India, la poeta Mirabai escribía apasionadas canciones de amor al dios Krishna, usando un lenguaje cargado de metáforas homoeróticas. Luego llegó el Renacimiento, un periodo de luces y sombras. Por un lado, la sociedad seguía condenando las relaciones entre personas del mismo sexo, pero por otro lado, las expresiones de amor y deseo se colaban en el arte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci fue acusado de sodomía en 1476. Aunque el caso quedó archivado, curiosamente, muchos de sus dibujos anatómicos muestran cuerpos masculinos desde una mirada casi obsesiva. Miguel Ángel, otro genio del Renacimiento, dedicó sonetos apasionados a su amigo Tommaso de Cavalieri, a quien describía como el amor de su vida. ¿Y qué hay de su obra más famosa? El David, una escultura que representa la belleza masculina en toda su esplendor. ¿Coincidencia? No lo creo. Sin embargo, la diferencia con la Edad Media fue que el concepto de sodomía empezó a transformarse. Ya no se veía solo como un pecado contra la religión, sino como un delito contra el orden natural. En otras palabras, la persecución no desapareció, pero cambió de argumento. Ahora, en lugar de ser castigada solo por razones religiosas, se usaba la idea de que iba en contra de la naturaleza y la reproducción. Aún así, la doble moral era evidente. En la vida privada, los artistas y nobles disfrutaban de sus relaciones sin problema, mientras que en público la sociedad mantenía la máscara de la moralidad. ¿Pero qué de las mujeres? Mujeres que desafiaron lo preestablecido. Hablemos de las mujeres. Hablemos de Juana de Arco. En 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera, acusada de herejía.
policía. Pero entre las razones que usaron en su contra estaba su negativa a vestirse como una dama. Su sola presencia rompía con el orden de género de su época, y eso lo hacía peligrosa. ¿Y qué hay de los monasterios? El amor entre mujeres encontraba formas de sobrevivir en conventos como el de Santa Teresa de Ávila. Monjas escribían cartas apasionadas a sus compañeras, formando lazos profundos que iban más allá de la devoción. Usaban a Cristo como símbolo de su unión, un amor disfrazado de espiritualidad que traspasaba los muros del convento. Mientras tanto, en el siglo XVII, la reina Nzinga de Ndongo, no sé si se dice así o no, pero bueno, te lo dejo ahí escrito, en lo que hoy es Angola, rompía todas las reglas, rodeada de un harem de esposas femeninas. Para ella, el género no era una limitación, era un arma política. Si los europeos respetaban más a los reyes varones, entonces ella se convertiría en uno. La Edad Media y el Renacimiento nos enseñan que, incluso en los tiempos más oscuros, la diversidad humana no puede ser borrada. Entre represores y poetas clandestinos, la historia se escribió con susurros, metáforas y actos de valentía silenciosa. Porque el amor, cuando es genuino, no pide permiso, solo sigue existiendo. Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Pensá en este puto como la abuela! Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo existieron desde siempre, como lo estuvimos viendo, no fue hasta el siglo XIX que se le puso un nombre. Antes se hablaba de sodomía, de vicios o de pecado, pero fue en este siglo cuando médicos y científicos europeos empezaron a clasificar el deseo homosexual como una categoría específica y lamentablemente también como una enfermedad. Acá es donde comienza la medicalización del amor entre personas del mismo sexo. En 1864, el abogado alemán Karl Heinrich Ulrich fue uno de los primeros en defender públicamente a los Urnings, un término que él mismo creó para describir a los hombres que amaban a otros hombres. Ulrich fue un verdadero pionero, luchando con los derechos de los homosexuales en una época donde hablar de esto en voz alta era un acto revolucionario. Pero no todos eran tan progresistas. En 1886, el psiquiatra Richard von Krafft-Ebing publicó Psicopatía Sexual, donde clasificó la homosexualidad como una patología mental. En ese momento empezó a verse como una desviación que debía ser estudiada, corregida o curada. A pesar de la persecución, el final del siglo XIX también trajo esperanza. En 1897, el médico alemán Magnus Hirschfeld fundó el Instituto para la Ciencia Sexual en Berlín, el primer centro dedicado a estudiar la sexualidad y el género. Fue un pionero, luchando por la despenalización de la homosexualidad y defendiendo a personas transgénero, personas a las que empezaba a ayudar con el tema de la transición de género. Trágicamente, el instituto fue destruido en 1933 durante el ascenso del nazismo. Los libros y archivos fueron quemados públicamente, en uno de los episodios más devastadores para la historia de la diversidad. Al mismo tiempo, en Inglaterra, el escritor Oscar Wilde se convirtió en símbolo de la persecución victoriana. En 1895 fue arrestado y condenado por indecencia grave, simplemente por amar a otro hombre. Wilde pagó el precio más alto: prisión, humillación pública y el exilio. Durante su encierro, escribió De Profundis, una carta desgarradora donde reflexiona sobre el amor, el sufrimiento y la injusticia. El siglo XIX fue un punto de inflexión. Se inventaron nuevas palabras, se abrieron las primeras puertas y también se intentó encerrar al amor entre personas del mismo sexo en categorías clínicas. Pero, incluso entre diagnósticos y persecuciones, surgieron los primeros movimientos de resistencia. Porque cada vez que alguien intentó clasificar, corregir o borrar la diversidad, hubo quienes se atrevieron a desafiarlo. El siglo XX fue un verdadero punto de quiebre. Después de siglos de represión, la comunidad LGBT comenzó a organizarse, resistir y luchar por sus derechos de forma abierta. El momento clave llegó en 1969, en el bar de Greenwich Village, llamado Stonewalling. El 28 de junio de 1969, la policía realizó otra redada más en Stonewall Inn, como tantas veces lo había hecho para ir a acosar y a arrestar personas LGBT. Pero esta noche algo fue diferente. La gente decidió resistir. La revuelta fue liderada principalmente por mujeres trans, como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, quienes enfrentaron a la policía con una valentía que resonó por toda Nueva York. Ese momento marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTQ. Al año siguiente, en 1970, tuvo lugar la primera marcha del orgullo en Nueva York. A diferencia de lo que vemos hoy, estas primeras marchas
eran mucho más serias y políticas. La mayoría de las personas iban vestidas con ropa cotidiana e incluso formal. No había carrozas, disfraces llamativos ni cuerpos desnudos. Las consignas eran claras y directas, exigían igualdad, respeto y el fin de la discriminación y la violencia. Era, ante todo, una protesta por los derechos civiles, inspirada en otros movimientos sociales como el de los derechos civiles de los afroamericanos o las luchas feministas de la época. A finales de los años 70 y principios de los 80, el mundo LGBT sufrió uno de los momentos más oscuros, la llegada del VIH. La enfermedad fue un golpe devastador, no solo por el número de vidas que se llevó, sino también por el estigma que desató. Imagínate la poca bola que le dieron a la enfermedad, que el presidente Reagan ni siquiera mencionaba la palabra SIDA hasta 1985. Estamos hablando de que los primeros casos fueron a partir de 1981. 35 millones de personas murieron. Este silencio era causa del estigma y el prejuicio. En sus inicios, el SIDA fue etiquetado como la plaga gay, ya que los primeros casos reportados ocurrieron en hombres homosexuales. Esto reforzó prejuicios y homofobia, llevando a que muchos consideraran que la enfermedad era como un castigo o algo que solo afectaba a ciertos grupos marginales. En lugar de recibir apoyo, las víctimas eran silenciadas y marginadas, incluso por su propia familia. Muchos morían en soledad y sus parejas ni siquiera podían asistir a los funerales por temor al rechazo. Miles de personas morían sin recibir la atención adecuada, mientras los gobiernos tardaban en reaccionar. Pero en medio de esta tragedia surgió un nuevo tipo de resistencia. Grupos como ACT UP organizaron protestas para exigir respuestas médicas, campañas de prevención y tratamientos accesibles. Tomaron las calles con lemas como "silencio es igual a muerte". En 1987 tiraron la ceniza de sus amantes frente a la Casa Blanca. No somos víctimas, somos guerreros, decía Larry Kramer, escritor y activista. Esta lucha cambió el panorama del activismo LGBT. Ya no se trataba solo de visibilidad, sino de sobrevivir. Fue una época de luto, pero también de solidaridad y fuerza. La crisis del SIDA unió a la comunidad como nunca antes, generando redes de apoyo que salvaron vidas. Franco Rinaldi a mí también me hierve la cola, por si le interesa. Con el nuevo milenio llegaron las conquistas legales más importantes de la historia LGBT. La igualdad ante la ley, que antes parecía un sueño, se convirtió en realidad en gran parte del mundo. Entre las conquistas más destacadas están el matrimonio igualitario, reconocido por primera vez en Países Bajos en 2001 y extendido luego a países como España, Argentina, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Adopción por parejas del mismo sexo, que permitió formar familias con igualdad de derechos. Leyes de identidad de género, como la de Argentina en 2012, que marcó un antes y un después en el reconocimiento de las personas trans. En este punto, la igualdad ya no era solo un ideal, era ley, y eso es lo que realmente importa, tener las mismas oportunidades y derechos legales para garantizar que cada persona pueda vivir su vida como quiera sin ser perseguida por ello. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta frase, atribuida a distintas épocas y autores, encierra una verdad poderosa. Cada gran lucha de la historia nace de la necesidad, del sacrificio y del coraje. Así comenzó el movimiento LGBT, con personas enfrentando persecuciones, resistiendo en tiempos oscuros, exigiendo igualdad y respeto. Esa era la verdadera lucha. Desde visibilizar el VIH, exigir tratamientos médicos, hasta conquistar la igualdad jurídica, el movimiento alcanzó sus objetivos más importantes: la igualdad ante la ley, la libertad de ser quien uno quiera, sin miedo ni discriminación, y lo lograron. Pero entonces, ¿qué pasó después? Cuando ya no había una batalla clara por los derechos civiles, algunos sectores del activismo se desviaron, dejándose usar como una herramienta política vacía. Pasaron de buscar igualdad a buscar privilegios y control, utilizando al Estado como una caja personal para sus necesidades. De haber luchado para visibilizar el VIH, ahora vemos carteles en marchas diciendo VIH orgulloso, banalizando una enfermedad que costó millones de vidas. Lo que antes era un grito de resistencia se convirtió en una caricatura de la causa original. En vez de unirse y fortalecer la comunidad, algunos decidieron dividirse aún más, creando banderas nuevas cada semana, identidades inventadas que solo separan y confunden, alejando
alejándose del objetivo real. Hoy ya no se trata de igualdad, sino de diferenciarse a toda costa, generando más fragmentación que unión. Porque ustedes acuérdense de una cosa, la bandera de la diversidad es de la diversidad. También encierra la heterosexualidad. Esa bandera tenemos que levantarla todos, no unos pocos. Lo más triste es que dejaron que los usaran. Políticos y sectores del poder tomaron el control del discurso, convirtiendo lo que fue una lucha legítima en un cascarón vacío. La verdadera lucha nunca fue por privilegios, ni por controlar el discurso de los demás. La lucha fue siempre por la libertad individual, por el derecho a vivir sin miedo ni censura. Tal vez sea momento de recuperar ese espíritu, de volver al norte, de dejar las divisiones y recordar que el verdadero cambio no se impone, se construye desde la libertad. Y otra cosa más, amigo trans, amigo lesbiano, amigo lo que seas. Si ustedes están buscando respeto, faltando el respeto, eso nunca va a pasar. ¿Quieren que les diga el secreto para que no los discriminen más? ¿Para que no los marginen más? ¡Dejen de votar a los socialistas! Porque si lo que están buscando de verdad es respeto, la única manera de conseguirlo es en una sociedad más educada, más libre y más avanzada, no en una sociedad que fomenta la ignorancia, la vagancia y la violencia. La izquierda nunca te va a dar respeto. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el respeto. Ellos necesitan mantenerte abajo, fragmentado, enfrentado, lleno de odio, para seguir siendo los supuestos salvadores de tus problemas. Quizás otra persona esté pensando por dentro, mirá qué mal que le queda la peluca al puto de mierda este. Pero por respeto no te lo va a decir, porque el respeto es la base de toda sociedad avanzada. Si de verdad quieres vivir en un mundo ideal, aspiren a no votar más socialismo, no a privilegios, no a imponer sus ideas a los demás, solo al respeto. Porque una sociedad libre y educada es la única en la que van a encontrar eso. Como dijo el gran poeta contemporáneo, mi papá, putos eran los de antes, los de ahora son putitos.